Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Originalmente éramos ovejas perdidas, pero al final fuimos redimidos por el Señor Cristo, para volver al lado de Dios. Al principio, nuestro antepasado, Adán, después de pecar, todas las personas eran como ovejas perdidas, que no podían encontrar al pastor, ni al Señor que los creó, y tampoco podían encontrar al Dios que los creó, siguiendo cada uno su propio camino, sin conocer a Dios, sin conocer la salvación, viviendo en el pecado, viviendo en la idolatría. Pero cuando el Señor Jesucristo, después de ser crucificado por nosotros, y después de que el Señor Jesús por nosotros difundiera el Evangelio de dar su vida, entonces nosotros pudimos volver al lado de Dios. En la Biblia dice que por las heridas del Señor Cristo fuimos sanados, y por el castigo sobre el Señor Jesús nuestros pecados fueron perdonados. Después de que el Señor Jesús sufrió todas las heridas, nosotros, que originalmente éramos obstinados, no conocíamos a Dios, ni podíamos encontrar a Dios, pero cuando el Señor Cristo sufrió las heridas, nosotros pudimos volver al lado del Señor, volver al lado del Padre Celestial, ya no siendo como aquella antigua forma de pecado, sino convirtiéndonos en una forma de nueva vida. Esto es que el Señor Jesucristo sufrió las heridas, y nosotros fuimos sanados. En aquella última noche, vemos que el Señor Jesús fue arrestado, siendo llevado arrestado a la casa del suegro del sumo sacerdote de entonces, la casa de Anás. Más tarde fue llevado a la casa de Caifás. Sobre la situación en la casa de Caifás, vemos que el Señor Jesús sufrió sufrimientos, siendo interrogado e insultado. Pero en ese momento, el Señor básicamente aún no había sufrido las heridas. El Señor sufrió las heridas en la casa del entonces gobernador, el sumo sacerdote, sufrió las heridas en la casa del gobernador Pilato. Pero antes de que el Señor sufriera las heridas, todos los discípulos abandonaron al Señor, incluso el que más amaba al Señor, el apóstol Pedro, también negó al Señor 3 veces, incluso el apóstol que más amaba al Señor, a quien el Señor también amaba especialmente, abandonaron al Señor, negándolo 3 veces. Pero cuando el Señor sufrió las heridas y fue traspasado, todos los discípulos volvieron al lado del Señor, excepto el que estaba destinado a la perdición, Judas Iscariote. Todos los demás volvieron al lado del Señor, y también al lado del Padre Celestial. ¿Por qué razón fue? Porque el Señor sufrió las heridas, y nosotros fuimos sanados. Antes de que el Señor sufriera las heridas, los apóstoles que más amaban al Señor abandonaron al Señor. Fue porque antes de que el Señor sufriera las heridas, ellos no podían volver al lado del Señor. Antes de que el Señor sufriera todos los sufrimientos, y antes de ser muerto, el hombre no podía volver al lado del Señor, porque antes de que el Señor no hubiera sufrido todos los sufrimientos, el hombre estaba bajo el ángel caído, el poder de Satanás el diablo, aún sin ser redimido. Una vez sin ser redimido, entonces el espíritu del hombre no podría volver al lado del Señor. Por eso, cuando el Señor sufrió, Pedro negó al Señor 3 veces. Pero después de que el Señor sufrió, Pedro reconoció al Señor. Pedro volvió al lado del Señor, cuando el Señor resucitó de entre los muertos, y después de que el Señor se le apareció a Pedro, Pedro siguió al Señor toda su vida. Y lo siguió por siempre jamás. Y también guió a muchísimas ovejas perdidas de vuelta al lado del Señor. Fue precisamente porque el Señor sufrió tanto, que nosotros podemos volvernos y regresar al Señor. En el pasado, a principios de este año, y también el año pasado, el hermano Heber por la noche, cuando estaba vagando, mientras dormía, los mosquitos lo picaban constantemente, lo picaban una y otra vez. Entonces, el hermano Heber quiso usar aceite balsámico, o repelente de mosquitos. Ese tipo de incienso repelente de mosquitos, o rociar ese tipo de líquido repelente. Pero mientras dormía, el Padre dijo, dado que los mosquitos son enviados por Dios para picarte,
¿por qué habrías de ahuyentarlos? El Espíritu Santo dijo: dado que los mosquitos son enviados por Dios para picarte, ¿por qué tienes que ahuyentar a estos mosquitos? ¿Con aceite balsámico? Al escuchar estas palabras, el hermano Heber. El aceite balsámico para ahuyentar mosquitos. Lo arrojó a la hierba. Y nunca más se aplicó ningún aceite balsámico, dejando que los mosquitos lo picaran. Entonces, después de un tiempo, el Padre Celestial dijo: Israel está a punto de salir de la oscuridad y volverse hacia la luz. Porque las picaduras de mosquito que sufrió Heber fueron muy graves. Solo así nos dimos cuenta de que el Padre Celestial quiere que suframos, para que sus hijos puedan regresar a la casa del Padre. Hemos experimentado el sufrimiento y las heridas, es decir, las del Redentor. El Señor Jesús sufrió al extremo, para que nosotros podamos regresar al lado del Padre Celestial. Heber es hijo del Padre Celestial y del Señor. Y también tuvo que pasar por muchas experiencias de sufrimiento, así como por la gran tribulación de huir, y por la tribulación de ser asesinado, para que el pueblo de Dios pueda regresar al lado del Padre Celestial. Esto es porque el Padre lo decretó así. Una vez que el Redentor cargó con el sufrimiento, entonces los hijos que él redimió reciben el perdón de sus pecados. El Padre otorga a los hijos redimidos por el Redentor un corazón arrepentido, y así ellos se vuelven hacia Dios. De esta manera, nosotros, que éramos ovejas perdidas, ahora podemos regresar al lado de Cristo el Señor, y también al lado del hermano Heber. Es decir, el Señor que los redime debe sufrir. Pero el Padre decretó que el hermano Heber experimentará en el futuro un gran desamparo, el dolor de la huida, y finalmente ser asesinado, es decir, a través del sufrimiento del desamparo, y después de experimentar más sufrimientos, el Padre hizo que los corazones de muchas personas pudieran volverse hacia el hermano Heber. Así como el Señor sufrió, Pedro y aquellos que estaban con Pedro, ese grupo de hermanos, supieron cómo volverse hacia el Señor Jesucristo. Justo en ese momento, ellos se volvieron, después de que el Señor Cristo fuera muerto, cuando resucitó al tercer día, aunque el Señor, algunos oyeron que el Señor había resucitado, por lo que muchísima gente discutía si este Señor Jesús en quien creían era realmente el Cristo. Así que mucha gente se interesaba por él, si era realmente el Cristo. Si lo fuera, creeríamos en él. Por lo tanto, antes de que el Señor Jesús fuera muerto, mucha gente no necesariamente creía que Jesús era el Señor, no necesariamente creía que era el Cristo. Solo decían: ¿será él el Cristo? La gente seguía dudando así. Entonces el Señor dijo a los discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dijeron: algunos piensan que eres Juan el Bautista resucitado, otros piensan que eres el profeta Elías, y otros piensan que eres el profeta Jeremías, o uno de los antiguos profetas. En aquel tiempo, básicamente nadie reconoció que Jesús era el Señor, solo Pedro lo reconoció. Pero cuando el Señor resucitó de entre los muertos, todos reconocieron que Jesús era el Señor. Todos los que habían seguido al Señor se volvieron por completo al Señor. Originalmente eran ovejas descarriadas, pero ahora, debido a los sufrimientos del Redentor, todas las ovejas descarriadas pueden regresar al lado del Padre Celestial y del Señor. Esto es, nuestro Señor Jesús sufrió todas las heridas de los azotes. Y nosotros fuimos sanados. El corazón rebelde se vuelve. El Padre Celestial nos da un corazón de carne. Ya no un corazón de piedra. Antes éramos de corazón de piedra, pero después de que el Señor sufrió, el Padre Celestial nos dio un corazón de carne. Pero el Padre no solo hizo sufrir al Señor, para que nosotros pudiéramos regresar al lado del Padre, el Padre también nos hace, a nosotros mismos, sufrir, para luego poder regresar al lado del Padre. Primero, el Señor por nosotros cumplió la misión de ser crucificado, y a continuación nosotros debemos sufrir por el Evangelio del Señor, y así poder regresar al lado del Padre, o nosotros, después de ser disciplinados por el Padre, y debido a que el Señor derramó su preciosa sangre, porque después de ser disciplinados, el Padre nos hace regresar al lado del Padre Celestial, en el que pronto vendrá.
Tiempo de la gran tribulación. El Padre hace que todos suframos. Un gran sufrimiento. Por el Evangelio del Señor. Sufriendo por la verdad. Y también para hacernos sufrir hasta el límite para ser salvos. Después de sufrir un gran sufrimiento. Al final de la gran tribulación. La gran tribulación ha terminado. Hay un ángel en el cielo. Una voz desde el templo. Un ángel poderoso. De esta manera, uno llamado el Hijo del Hombre. Con una corona de oro en la cabeza. Aquel que tiene una hoz de oro en su mano. Aquel llamado el Hijo del Hombre. Un ángel le dijo: mete tu hoz. Y siega. Porque la cosecha de la tierra ya está completamente madura. Cuando la cosecha de la tierra está madura, es el momento en que termina la gran tribulación. La cosecha estará completamente madura. Se puede cosechar. Entonces, que la cosecha esté madura, significa que durante la gran tribulación, se experimenta un gran refinamiento. Después de ser refinado, el corazón del hombre puede estar completamente limpio. Un corazón que se vuelve completamente a Dios. Ya existe. En este preciso momento, la gran tribulación se ha cumplido para los hombres. La cosecha ya está completamente madura. El hebreo del Hijo del Hombre se sienta sobre la nube blanca, extiende la hoz, mete su hoz en la tierra, y la cosecha de la tierra es toda cosechada y llevada de regreso al hogar celestial. Entonces, la madurez de la cosecha de la tierra se refiere a que todos los espíritus de los hombres se vuelvan a Dios, habiendo recibido una vida renacida. La vida ya ha crecido hasta convertirse en una vida perfecta, y puede ser llevada al reino de los cielos. Esto es lo que el Padre nos enseña, para hacernos entender que solo después de pasar por el refinamiento de la gran tribulación, puede el corazón del hombre volverse a Dios. Y porque el Redentor derramó su sangre. Así, la nueva vida creada dentro del hombre crece y madura. Madurando, como una cosecha completamente madura, y puede regresar al lado del Padre Celestial. Es maravilloso. Todos nosotros, sus hijos, inesperadamente, en nuestro interior, la nueva vida creada, debe, en medio del sufrimiento, ser edificada. En medio del sufrimiento, es cuando la vida crece, al igual que en el Apocalipsis, como la cosecha de la que se habla. Cuando la gran tribulación se ha cumplido, después de pasar por el refinamiento de la gran tribulación, la cosecha está madura, y puede ser cosechada para ir al reino de los cielos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.